Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expone en nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos esta ocasión una charla. No necesita una gran presentación nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, quien va a compartir con nosotros una serie de reflexiones sobre probablemente tres cuestiones que tienen que ver con el fenómeno de la evolución. Eh, ¿Qué carajos es la cognición? Eso es un primer problema que tenemos porque seguramente no solo los seres humanos realizamos procesos cognitivos, dijeran en inglés, o cognoscitivos derivados de lenguas latinas como el francés, portugués, etc. Los procesos cognoscitivos. Atención, percepción, memoria, si no lenguaje, sí, sistemas de comunicación entre los animales. Ya Darwin había publicado un trabajo sobre la evolución de las emociones en especies no humanas. Y seguramente el doctor Ayala, que tiene más conocimiento que cualquiera de nosotros y naturalmente que yo, nos va a precisar estas cuestiones y cómo se expresa este fenómeno de la cognición animal. Por ejemplo, en las conductas de predación, cómo identifica un animal a su presa, cómo identifica a alguien que no es su presa y que lo puede convertir en presa, y entonces decide escapar, valga la categoría casi hominizada de tomar decisiones, pero los animales también, en cierto sentido, mutatis mutandis, toman decisiones de actuación y de acción. El doctor Fructuoso Ayala Guerrero, vieja guardia de la biología, de la etología, que es una especie de psicología animal no humana, vieja guardia en la UAM, vieja guardia en la UNAM y en varios lados, nos compartirá el día de hoy una serie de reflexiones sobre estas cuestiones. Y dejaré para el final lo que usualmente presento en las entradas. Creo que el doctor Fructuoso Ayala Guerrero no necesita una gran presentación. Creo que, si no me equivoco, es biólogo de formación, no precisamente psicólogo, aunque ha estado en la Facultad de Psicología de la UNAM por mucho tiempo, ha trabajado sobre aspectos de la evolución y filogenia del sueño, pero no solo del sueño del acto de dormir. También alguna vez comentábamos sobre el sueño en ciegos. ¿Qué sueña un ciego si todo pasa por lo que sería el cuerpo geniculado lateral del tálamo y los ciegos, quién sabe cómo, de nacimiento, cómo les opera esa relación? Pero ya alguna vez platicamos de ello. El sueño en autismo, el sueño en los llamados trastornos psicopatológicos, en depresión, en ansiedad, angustia, etcétera. ¿Y quién mejor que él que nos hable de la cognición entre los animales? Cierro mi boca, si no, ¿para qué invitamos al doctor Fructuoso Ayala Guerrero? Y adelante, doctor, que dejo para el final el principio, porque el orden de los factores no altera el producto. Muchas gracias y comenzamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a nuestro querido maestro Enrique Álvarez. En este momento estoy respondiendo a la tercera llamada, porque previamente a esta tercera llamada, el profesor Enrique me hizo la primera y la segunda. Así que esta es la tercera llamada, pero espero que no sea la última, porque frecuentemente se dice que la tercera es la vencida. Pero esperemos que esta no sea la tercera llamada, la vencida, es decir, la última, No hay quien porque tomarlo, doctor. no, porque por ahí me llegó una información que estamos cumpliendo 7 años en la Comuna de la Palabra, que ha cumplido una gran labor social difundiendo el conocimiento con bases científicas, porque lo que se difunde a través de este medio, pues primero se analiza
se obtiene la información, se integra, se difunde información que es rica, rica para la sociedad. Entonces, me llegó una información de que nuestra comuna de la palabra está a punto de cumplir con la tercera y última llamada por falta de apoyo. Necesitamos apoyar nuestra comuna de la palabra a través de diferentes medios. Pueden ser las propias instituciones como la propia UAM, donde él prestó un gran servicio que no tiene valor. Entonces necesitamos encontrar apoyo para que continúe la comuna de la palabra, ya sea apoyo institucional o a través de todos nosotros. Entonces, quiero llamar la atención antes de empezar a desarrollar este tema que es no interesante, sino sumamente interesante, la cognición. Cognición animal, cognición, la capacidad que tienen los individuos para manejar adecuadamente la información a partir de señales que detecta del medio donde se desarrolla, que la conduce a través de diferentes vías a zonas particulares del cerebro, la procesa, la analiza, la compara y actúa en consecuencia, que es una capacidad que tiene todo ser vivo para sobrevivir. Para sobrevivir es muy importante. Todos los seres vivos deben de tener una capacidad cognitiva desarrollada a diferente nivel, pero que les ha ayudado a sobrevivir. Y en este caso, pues es la cognición animal, pero el humano es un animal. Entonces luego se especifica animal no humano. Bueno, pero muy importante, atención con el animal político. El animal político es traicionero, corrupto, mentiroso. Atención con ese tipo de animal político, porque el animal no humano actúa también, pero para sobrevivir, para adaptarse a su medio. Si bien a veces es depredador, aprovechando las palabras del maestro Enrique, es depredador, pero para sobrevivir, es su naturaleza, o depreda, o se alimenta de otros, pero para sobrevivir. Y eso le ha permitido conservarse por miles de millones de años en la escala evolutiva. Pero el animal político les puede dar una puñalada de la espalda. Entonces, mucho cuidado con el animal político. Bueno, pero habrá ocasión para extendernos en esa parte. Así que Doctor, vamos a ver simplemente la conexión animal en animal no humano. Ok, doctor, dos cosas que me parecen fundamentales. Cognición y autoconciencia no son equivalentes. Es decir, que un animal, humano o no humano, realice procesos cognitivos o cognitivos, no quiere decir que tenga conciencia de sí mismo como sujeto activo de dicha actividad. El animal humano puede tener conciencia de ello, a diferencia del animal no humano. Y segundo, el engaño táctico. Alguna vez se preguntaba a propósito del autismo, Uta Fried, de Reino Unido, eh, ¿por qué los autistas no pueden engañar? El problema del engaño táctico creo que aparece hasta en las plantas y los animales. Pensar en la capsaicina, pensar en lo que sería el mimetismo en biología animal, los ritos de cortejo que tanto los etólogos plantearon para atraer o no a otro animal. Y decía Utafrid,
Pero si en la lucha por la vida contra un tigre dientes de sable estábamos derrotados de antemano, si con un mamut o con un bisonte a patadas estábamos de antemano derrotados, ¿qué nos hizo sobrevivir? Es esa capacidad de anticipar, de ver, me puede matar, mejor me voy, pero además esa capacidad de engañar, el engaño táctico como arma biológica de defensa. Ahí lo dejo porque efectivamente no es lo mismo mentir que engañar. Creo que hay algo que se puede comentar. Ya, aquí el profesor Enrique ya metió mucho ruido de todo lo que ha mencionado. Se pueden originar múltiples conferencias. Mencionó la conciencia, es o la autoconciencia, la capacidad que tiene el individuo para darse cuenta de su existencia y de lo demás que le rodea. A veces algunos se dan cuenta que existen, pero no se dan cuenta de los demás. Y hay numerosos experimentos en animales precisamente para indagar si tienen conciencia o no. En ese sentido, podemos agarrar otro programa para ver la evolución filogenética de la conciencia. Bueno, pero Está lo apuntado, ¿eh? dejaremos, Está apuntado para otro programa, sí, doctor. lo dejaremos para otra ocasión. Es que este maestro mete mucho ruido. Dos, la mentira. Miren, aprovechando esto, por ahí tengo una videoconferencia que dura como una hora y le puse el valor social y biológico de la mentira. Mentir es positivo. No es cierto que siempre la mentira es negativa, aunque luego le llaman mentiras piadosas para disminuir la intensidad de una mentira. No, pero el mentir también podemos hacer un análisis evolutivo de la mentira porque es muy importante para sobrevivir. Los animales están mintiendo constantemente porque de otra manera, si no mienten, mueren. El animal político miente por mentir, no porque vaya a morir. Transa a los demás para su beneficio propio y el animal lo hace para sobrevivir. Ya dijo el maestro Enrique, el mimetismo tiene que simular algo, se tiene que esconder, engañar, está engañando a sus predadores. De esa manera sobrevive o algunos se disfrazan, sacan su lengua y tiene una forma como de gusano y eso atrae a los peces. Se acercan creyendo que ahí tienen comida, van a agarrarla y se cierra la boca del dueño de esa lengua y se los traga. Entonces, vean, tiene que mentir, pero para sobrevivir. Pero el animal político, porque está mintiendo, es un enemigo para la sociedad. Bueno, entonces, como ven, ahí tenemos otra línea de trabajo para otra conferencia, el valor biológico de la mentira y el valor social de la mentira. Eso tiene muchas aristas que analizar y también hay que ver porque la mentira tiene un desarrollo ontogenético. Es decir, si analizamos al mismo humano, el niño, como se dice, el niño y los borrachos dicen la verdad. Bueno, pero hasta cierto punto tienen razón, porque miren una cosa aprovechando la mentira. La mentira es un proceso cerebral complejo, porque inicialmente cuando está organizando el cerebro, recibe estímulos y la respuesta es natural. Hay vías que indican, este es el estímulo y automáticamente es la respuesta. Pero en la mentira entra el estímulo, llega al cerebro,
del que analiza esa información y ahí la modifica. Entonces ya no es un reflejo, ya empieza a sacar información de estas partes para transformar esa función natural y ya lo que sale es mentira, ya la ha modificado. Bueno, ahí intervienen los procesos cognitivos, que interviene información almacenada en el cerebro y el dueño del cerebro sabe cuál es la realidad, pero la transforma. Por eso hay que reconocer que un buen político es un buen mentiroso, porque su cerebro tiene la gran capacidad de convertir las verdades naturales en mentiras. De ahí el término, un político pobre es un pobre político. Entonces, mis respetos porque son inteligentes, pero utilicen su inteligencia para beneficio de la sociedad, no para su propio beneficio. Perdón, ya me salí regresando. Regresando un poco, doctor, Sí, dos nociones utilizaste, la de inteligencia, la de conciencia la dejamos. eh, Estás pudiendo los miércoles, porque si puedes los miércoles en caliente, el siguiente miércoles nos te podemos tener una charla dedicada a la evolución filogenética de la conciencia. Y la que sigue, la evolución filogenética del engaño táctico y la mentira. ¿Estás de acuerdo? espérame, deja Dejo de ver la organizarme. agenda. Sí, Pero porque bueno, se pero me fuera de acumuló eso, mucho trabajo, pero sí son temas muy interesantes que podemos desarrollar, sobre todo a los que nos escuchan. Son temas sumamente interesantes que nos podrían llevar no una hora, no dos, a lo mejor todo el día, a lo mejor semanas, o hay muchísimo que analizar. Ok, un bueno, seminario completo podemos preparar un seminario con una sesión semanal sobre estas cuestiones, pero regreso a un punto sí. para centrarnos nuevamente. Utilizaste la categoría de inteligencia. ¿Inteligencia y cognición son equivalentes? No, porque la cognición es un término más complejo. Con, en la cognición, se va más que almacenar información, la memoria es importante. Entonces ahí depende de la información que vaya almacenando el individuo, que de hecho la información que se va almacenando produce modificaciones en el cerebro. Esa es la clave del aprendizaje. Cuando estamos aprendiendo algo y lo retenemos, eso quiere decir que nuestro cerebro se ha modificado, porque físicamente, ¿qué significa saber más que antes? Ah, pues que se establecieron conexiones nuevas. Esa es la clave de la información. Entonces ya tenemos un cerebro que maneja la información y luego a medida que tiene más información, más experiencia, la cognición se va acrecentando, es decir, va teniendo más capacidad para manejar los problemas que se le presenten. Ahí parece ser que pudiera similar a la inteligencia, pero no, porque la inteligencia no está relacionada con la cantidad de información que tiene el cerebro. Por ejemplo, puede haber campesinos analfabetas que sean más inteligentes que un doctorado y postdoctorado. El doctorado y postdoctorado tiene una gran cantidad de información en su cerebro por los escenarios donde se ha movido para almacenar información de manera sistemática. El campesino pues no tiene información, es información almacenada. Ah, pero puede ser más inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener una mayor capacidad
para los problemas que se le presenten en su ámbito, para resolverlos. Entonces la inteligencia es una capacidad que tiene el individuo para resolver problemas, para adaptarse en su medio. Entonces, en ese sentido, pues como que hay diferencias con la cognición, que también es capacidad, pero también ahí influye la cantidad de información que tiene almacenado en el cerebro. Bueno, pero Entonces, ya sé que no te dejé convencido, pero eso merece otro seminario. no, incluso ya alguna vez entre los psicólogos, porque Eh, la categoría de inteligencia aparece prácticamente con Alfred Binet y otra serie de personas desde el siglo XIX. Sin embargo, la categoría de cognición es una construcción mucho más reciente, prácticamente del siglo XX. Y la categoría de cognición probablemente está más relacionada a cómo un individuo conoce por lo menos su entorno y después a sí mismo en ese entorno. Pero son niveles de expresión de una y eh, otra. Si para ello depende de la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y otra serie de elementos de juicio teóricos o metodológicos al respecto, valdría la pena considerar que nosotros, los humanos, utilizamos ese conocer, ese aprendizaje para fortalecer la inteligencia y derivaban inteligencia práctica en el caso de Wolfgang Keller, Kurt Kafka, Max Wertheimer y otra serie de personajes que trabajaron con primates, el mismo Franz de Waal, eh, Jane Goodall y otros, el problema de que la cognición entre los animales implica también incremento en la actividad inteligente. La relación entre inteligencia y cognición, si no es directamente proporcional, como dices, los postdoctorados no quitan lo tarado, decía sí. el buen Serafín Mercado Domenech, de que te acordarás Sí. perfectamente. Los doctorados no quitan lo tarado, pero el volumen de información no es lo determinante, sino cómo se organiza. Y la organización es una categoría que acabas de meter en los asuntos de las modificaciones cerebrales que no se ven anatómicamente, pero sí fisiológicamente. Cierro mi boquita. Sí, mira, ese es otro tema muy interesante, provocador, que merece otra sesión en la comuna de la palabra. Eso de cognición, el darse cuenta de, quiere decir que el sujeto está consciente de lo que está percibiendo, que puede ser peligroso o no y puede responder en consecuencia. Pero para provocar más esto y poner a pensar a los que nos hacen favor de ponernos atención, nos remontamos a una escala animal básica, a animales que ni siquiera tienen cerebro, a animales que ni siquiera tienen conjuntos de células, a organismos unicelulares. Miren, se ha visto experimentalmente, si los ponemos en un medio y los estamos observando al microscopio y están rodeados de diferentes partículas, algunas tóxicas, algunas alimentos, a base de ensayo y error, aprenden, entre comillas. Inicialmente se tragan todo, pero luego se dan cuenta que unas les hacen daño a ese nivel. Bueno, no podemos decir mentalmente ya se dio cuenta que le hace daño y ya no se va a acercar a esa partícula, se va a acercar a otras que le hicieron bien, que fue alimento. Ha aprendido.
Pero ahí la pregunta, ¿dónde almacena esa información? ¿Cómo razona? ¿Este es bien? ¿Este es mal? Ahí simplemente son leyes físico-químicas, pero donde empieza el proceso de aprender, de seleccionar y responder a consecuencias. Entonces, pues ya nos vamos a ir a nivel físico, a nivel electrónico, a nivel molecular. Desde ahí empieza el proceso. Entonces, no los quiero desanimar a los que piensan que un ser divino fue conduciendo la evolución animal hasta que dio origen al alma, al espíritu. Ese- no, mejor regresemos a la plática inicial. Hay tuvimos aquí en la Comuna de la Palabra un personaje, un doctor experto en antibióticos, y estábamos discutiendo el asunto de la resistencia a los antibióticos. Cómo las bacterias, que no las vemos a ojo de buen cubero, son capaces de adaptarse y resistir ciertos antibióticos de modo tal que la industria químico-farmacéutica se ve en el dilema de estar, valga la noción, mejorando o incrementando la capacidad de combatir cierto tipo de bacterias patógenas. Valga el conceptejo ese de bacterias patógenas. El problema es que la resistencia a los antibióticos obedece al mecanismo que estás planteando. No es en sentido estricto un proceso de aprendizaje organizado cerebralmente, porque los seres unicelulares no tienen esa capacidad o ese sistema que les permita organizar la información en una memoria, pero fisicoquímicamente reaccionan selectivamente con un comportamiento básico que está en el protoplasma vivo, o evitación o acercamiento. Y me estoy acercando a Clark Kelley-Hull cuando hablaba de la conducta de evitación, pero es una parte de la propiedad del protoplasma vivo. Evitar o buscar, si no, no fagocitan. Es parte de la actividad vital y de sobrevivencia. ¿Qué podemos seguir con esto? De la cognición, doctor, porque efectivamente estamos metidos en un brete en la cognición animal. Pienso en un nivel más complejo. Un tigre que persigue a una gacela. La gacela va a 40 kilómetros por hora. El tigre tiene que reconocer la dirección, la velocidad y el sentido del movimiento de la presa, porque si la presa cambia de dirección y sentido y el tigre se va de filo, pues se muere de hambre. Es decir, debe reconocer dirección, sentido, velocidad y a la presa de un depredador. Esto implica una actuación que le permite sobrevivir en perseguir a la presa, lo cual significa que su sistema cerebral le permite realizar esos procesos de reconocimiento, dirección, sentido, velocidad, tamaño de la presa, movimiento, espacio, etcétera. Eso es cognición animal. Sí, y es muy interesante. Entonces aquí podemos contrastar el nivel de cognición animal en el león, en el tigre, que escoge a la presa, sabe cómo acercarse, inclusive uno ve cómo puede hacer, digamos, una planeación, ve a distancia a la presa y se agazapa, se agacha porque sabe que esa conducta le va a ayudar a que la presa no lo detecte y huye. Entonces ya está planeando de antemano, tiene esa capacidad de planear con la conducta que emite, se agazapa, se va acercando poco a poco y calcula la distancia adecuada, aumenta la velocidad porque ya sabe que a partir de ahí prácticamente la presa ya es alcanzada.
Eso indica cierto nivel de conexión, pero puede contrastar con los reptiles. Vámonos ahora con el cocodrilo, que tiene un cerebro menos desarrollado. Esos cocodrilos luego se meten con el enemigo equivocado. Entonces ahí su conducta es más refleja, no le permite su cerebro analizar, ¿no? Si le ataco, es un peligro, me puede matar. Mejor no la escojo como hacen animales más desarrollados como tigre y león. El cocodrilo de manera refleja, si está cerca por allí un animal, por reflejo si le avienta y lo atrapa, pero puede ser que no analizó si ese animal representaba peligro. Se le aventó a un hipopótamo, se le aventó a un elefante y terminó aplastado. Entonces, ahí se ve que hay una diferencia en los niveles de cognición, nada más entre grupos de animales como son mamíferos y reptiles. Entonces, ahí ya podemos hablar de que ha habido modificaciones evolutivas de los procesos cognitivos y así podemos ir analizando diferentes niveles. Pensar en algunas aves como las águilas o los cóndores, Ahí también hay muchísima información. porque tú De eres hecho, experto en esas cosas, doctor. hay bastante información. De hecho, los primeros estudios para ver si los animales pensaban como los humanos, pues son estudios prehistóricos antes de Cristo, los filósofos, eh, aunque muy inteligentes, sabían que los animales pues era materia viva y tenían diferentes sistemas que les permitían sobrevivir, aunque ellos decían, pero no tienen alma, y a eso se referían como sinónimo de cognición. Entonces, desde ahí empezaban a preguntarse, si los animales tenían lo que el humano, el espíritu, el alma o la cognición. Descartes los consideraba como robots. Sí, estos son como los humanos, pero no tienen alma, no tienen sentimientos, son robots. Y entonces, pero ya con el avance de la ciencia y la tecnología, pues fueron diseñando métodos cada vez más elaborados en búsqueda de la cognición. Y en ese sentido, pues hay modelos animales que pueden ser primates, es decir, primates no humanos. Ahí sí que los han entrenado a leer para ver si tienen esa capacidad de leer. Claro, no a través del lenguaje, porque aunque tuvieron la capacidad mental de hablar, no tienen la parte motora, lengua, etcétera, músculos que les permiten a través de pensar, sacar el aire y emitir en forma de palabra los pensamientos, pero con otros métodos, con la llegada de las computadoras se les enseñaba, a ver, aprieta este botón, pregúntame, tengo hambre, dame un plátano. Entonces, sin hablar, algunos primatólogos trataban de comunicarse con ese sistema, con los primates no humanos, o también unos se daban el lujo de adoptar dentro de su familia a primates. Uno de ellos conocido como Coco, un primate que fue adoptado por una familia para ver si podía evolucionar cognitivamente hablando, pero tuvo muchas limitaciones. Pero hay muchas conductas de los primates
que muestran cierta capacidad cognitiva. Algunos utilizan herramientas, y recordemos que el humano en parte se indica que evolucionó cuando liberó las manos, liberó las patas anteriores. Le sobraban esas patas, pero le sirvieron para producir trabajo, es decir, modificar el medio. Ya no nada más utilizaba el medio para sobrevivir, sino que lo modificaba a su favor. Bueno, ese tipo de conducta evolucionada se ve en algunos primates no humanos, algunos, los que comen insectos, hormigas o algo, utilizan palillos para escarbar ahí donde está el nido de las hormigas y tragárselos. Entonces, eso significa un nivel de cognición elevado. Otros que comen nueces utilizan piedras adecuadas para romper las nueces y poder comérselas. Otros que comen cangrejos también utilizan herramientas para romper el caparazón. Entonces, eso quiere decir que tienen un nivel de cognición ya relativamente evolucionado. Entonces, hay modelos animales, como en este caso primates no humanos. A nivel de los laboratorios se han utilizado perros, gatos y otros animales para ver, por ejemplo, los mecanismos reguladores del sueño, lo que no se puede obtener en el humano para entender cómo funciona X situación. Se han utilizado modelos animales y luego surgieron las aves. Oh, también, sorpresa, descubrieron que unas aves hablan, los loros, las guacamayas, pero la pregunta, ¿tiene contenido mental eso que dicen? Perro, burro, y los marineros tienen fama por enseñarles groserías a sus mascotas, ¿sabes? Pero lo hacen de manera consciente o es simplemente un reflejo. Ahí queda la duda. Como es un fenómeno subjetivo, pues no se sabe si esas palabras que aprendieron las pronuncian simplemente sin saber su significado. Pero sí, las aves han sido también un modelo para hacer análisis cognitivo. Los cuervos se consideran que son muy inteligentes y sí, ellos también implementan su pico o agarran ramitas para llevar a cabo alguna tarea que modifique el ambiente a su favor. Entonces, a nivel de las aves, también hay modelos animales estudiando la cognición, las chachalacas. Ya cállate, chachalaca, no Así sabes le lo que dijeron dices. Sí, entonces no sabemos si esa chachalaca presidente lo que decía era un reflejo de hablaba por hablar o lo hacía conscientemente, como es algo bueno, Entonces, vean, también hemos aprendido mucho de los animales no humanos. Y así, y ya si bajamos más la escala, ya es más difícil tener modelos animales para analizar funciones cognitivas. Pero sin embargo, atención, la mosquita de la fruta, un insecto que ni siquiera tiene cerebro, tiene un ganglio cerebroide, pero tiene en ese ganglio cerebroide, lleva a cabo funciones cerebrales consideradas superiores en el humano, como es el sueño. Hay mosquitas de la fruta que han servido como modelo para estudiar el sueño o para estudiar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Aquí tenemos una mosquita que antes ya había aprendido dónde estaba el alimento, pero este es un modelo de Alzheimer, ya se le olvidó. Entonces sí, hay muchos modelos animales que han servido de referencia para tratar de comprender cómo estos procesos cognitivos se fueron desarrollando poco a poco hasta llegar a su máximo desarrollo en el humano y generar la pregunta, cerebro, mente, ¿es lo mismo cuerpo, mente, cerebro, mente o una cosa es algo
sólido, algo que existe, es la materia y la otra parte es energía, cerebro, mente. ¿Qué es? Hasta ahí hemos llegado y no se ha contestado todavía. Hay dos cuestiones que son fundamentales. Agradecemos el mensaje de Elizabeth Mulato, una de nuestras seguidoras, que además pregunta sobre la estrella de mar. ¿Qué hay al Estrella, respecto, doctor? Sí. estrella de mar. Uy, buena pregunta. Y la verdad, no he yo detectado información en relación con procesos cognitivos en la estrella de mar. Tengo información del pulpo, por ejemplo, que es muy inteligente, hasta ha servido modelo para ciertas tareas de aprendizaje y también él es capaz de emitir muchas mentiras, se disfraza para cazar a las presas o bien para defenderse. Así que el pulpo tiene la capacidad cognitiva para modificar los simples reflejos, para engañar. Entonces, también hay otro molusco como es la plicia o caracol de mar, que ha servido como modelo para el aprendizaje. Pero regresando a la pregunta inicial, no recuerdo ahorita tener información de la estrella, de la estrella de mar. Oye, doctor, recuerdo que el biólogo chileno no fallecido no hace mucho, Humberto Maturana, en un artículo cuyo título latino es Percapiere, algo así como percibir, Percapiere, refiere el caso del pez que tiene ojos, pero es ciego. Y la pregunta que se hacía Maturana es, ¿para qué carajos quiere los ojos un pez que es ciego de profundidades de mar? Y dice, es que los ojos no son ojos porque te ven, es ojos porque los ves. Es decir, tiene los ojos y cuando lo quieren depredar, quien lo ve se comporta como si el pez ciego con ojos lo estuviera viendo. Eso significa que es parte del engaño táctico biológicamente condicionado para la autoprotección. Son casos muy particulares. Podemos hablar de fenómenos más complejos. Franz de Waal ha sido experto en ello. Lo que es teoría de la mente. Woodruff y Premack. Yo creo que el otro cree que si hago esto, va a pasar esto. El engaño táctico en los ritos de cortejo, en la conducción de manadas, en machos alfa, toda esta historia, las alianzas tácticas. Tiene un trabajo Franz de Waal titulado La política entre los chimpancés. Él se dedicó a chimpancés, bonobos y orangutanes. Y el punto es efectivamente cómo el engaño tiene hasta la capacidad de provocar alianzas tácticas para derrocar del poder a un macho alfa y poner a otro. Se parecen tanto a nosotros, decía Juan Gabriel, que no pueden engañarnos. El problema de la cognición es un problema, según planteas, asociado necesariamente con la evolución de un sistema nervioso y particularmente encefálico. ¿Es así? Más, pues sí, un sistema nervioso a sistemas de interacción medio ambiente y medio interno. Es decir, porque como ya había mencionado en algunos animales que ni siquiera tienen cerebro, pues tienen esa capacidad de interactuar con el medio y modificarlo sin que sea simplemente un reflejo. Este, y ya que hablaste de los sistemas de evolución, aprovechando a la Si no se audiencia, ve porque tu fondo de pantalla lo anula. no se ve el libro, No, porque se ve el fondo de pantalla. y ahí, No, con que nos digas el título porque no se va a ver. ah,
Pues miren, trataba de proyectarles, pero ya me dijo el maestro Enrique que no se ve un libro de evolución filogenética del sueño, que es otro de los procesos mentales cognitivos muy complicados, porque abordamos de la idea desde los animales que no tienen cerebro hasta un cerebro muy desarrollado como es el humano. Entonces, en ese sentido, pues también pudiéramos abordar la cognición, que no necesariamente está relacionada con un sistema nervioso como el que conocemos, sino que está relacionado con estructuras, con mecanismos que tiene el organismo, aunque este no tenga cerebro, pero tiene métodos de comunicarse. A ese nivel, la comunicación es a través de partículas, hasta hay comunicación de tipo químico. De hecho, aprovechando esta información, nuestro cerebro, el cerebro humano que maneja muchísima información y que está constituido por millones y millones y millones de unidades y conexiones neuronales, básicamente es un sistema que maneja actividad físico-química. Y eso recuerda nuestro origen cerebral de la comunicación de los animales más sencillos, de los comunicación de la materia viva, la más básica, porque aún nuestras funciones calificadas como funciones cerebrales superiores, aprendizaje, memoria, pensamientos, imaginación, sueños, son el resultado de interacciones físico-químicas. Bueno, pero qué queremos decir con esto para apoyarnos en todo lo que estamos comentando? Bueno, simplemente la información que se maneja, por más complicado, evolucionado, complejo que sea el cerebro, esa información es el resultado de interacción físico-química que se va codificando. Es, es la capacidad de los cerebros que va interpretando esa información físico-química. ¿Cómo se inicia? Aún en el mismo humano, para no remontarme a los protozoarios. Ahorita me están escuchando porque mi voz produce un efecto físico, presiona el aire del ambiente, empuja las moléculas, llega a los receptores auditivos, ahí los sacude, quiere decir, ya detectó esa señal, pero ¿qué pasa ahí? Ahí hay intercambio de sodio y potasio, de iones, y ese intercambio ya da origen a cambio de la membrana, ya se detectó ahí, pero no se queda allí. Ese fenómeno produce un fenómeno eléctrico que recorre todos los axones, todas las neuronas y llega donde termina una neurona, pero hace relevo con otra. Pero para que brinque la información, se liberan sustancias químicas que otra vez producen ese fenómeno físico-químico. Y así se va conduciendo la información hasta que llega a los centros donde se procesa la información. ¿Qué es esto? Cambios eléctricos, cambios de sodio, potasio, cambios físico-químicos. Hay que darle significado. Entonces ahí hay códigos. Entonces ya de alguna manera ahí empieza a tener significado ese fenómeno físico-químico y de esa manera se integran respuestas a un estímulo. De esa manera se guarda
información, de tal manera que queda guardada la información en diferentes lugares del cerebro y después saca la información para hacerla presente, pero información que ya no existe, existió en un tiempo, ahí se acumuló y en un momento determinado, cuando empezamos a meditar, cuando pensamos, cuando reflexionamos, traemos información de eventos que ya no existen, pero están ahí, se sacan, pero siguen siendo fenómenos físico-químicos que se siguen interpretando y lo convertimos en escenas, imágenes, en algo que no existe, pero es este fenómeno que le da razón de existir y que todavía no se sabe cómo. Bueno, ya se sabe que todo eso sucede, pero fíjense cómo pasar de lo inconsciente a hacerlo consciente, cómo pasamos de algo que existió, ya no existe, pero nuestra mente lo jala otra vez. Entonces, escúchenme, sus pensamientos, sus funciones cerebrales superiores no son más que el resultado de fenómenos físico-químicos. Ah, pero esos fenómenos varían, la interacción de esos fenómenos físico-químicos varían. Moraleja, almacenen información útil, importante para sobrevivir. Ahí la tienen y la van a utilizar cuando más la necesiten. Si almacenan basura, basura van a recuperar. De hecho, aprovechando este término, les diré que nosotros, nuestro sistema nervioso, se desarrolló para estar interactuando con el medio y recibir información. Estamos bombardeando, siendo bombardeados por la información que se almacena, pero ahí viene la importancia, selección de la información. Se selecciona basura, es decir, que no es útil para el individuo y se escoge aquella que es útil. La de la basura se hace a un lado, la útil la pueden utilizar. Moraleja, traten de almacenar información útil para su sobrevivencia. Vean qué hacen, dónde se mueven, en qué escenarios, qué amigos tienen, en fin. Bueno, mejor Doctor, me regreso. para ir cerrando un poco, hay dos cosas que me parece importante comentar. Tú, mejor que yo, para no hablar del sueño, porque pues sería como meterme con Sansón a las patadas, este, hablar del sueño y la ensoñación, que no es lo mismo aunque parezca igual. Cuando Freud publica en 1900 su interpretación de los sueños, no se refería al sueño al que te has referido. Recuerdo cuando tomé psicofisiología del sueño en la materia con José María Calvo, a quien tú debes tener bien claro quién es el José María Calvo. Y recuerdo que uno de los referentes era Raúl Hernández Peón, otro mexicano fallecido en el 68, se mató acá en La Pera el hombre, este, pero debo recordar que los primeros estudios que se refirieron eran con gatos. El gato duerme mucho y muchas veces al día, pero era con gatos, el modelo era animal. Yo no recuerdo referencias que hablen de la filogenia del sueño, a no ser que sean los trabajos de Fructuoso Ayala Guerrero. Yo creo que tú mejor que yo sabe de fisiología del sueño en su evolución filogenética, pero hiciste dos afirmaciones que vale la pena tomar en cuenta. La primera, el sueño es también un proceso cognitivo.
Y la segunda, hablaste de mente. Entre la actividad que realiza el sistema neuronal en ese proceso de polarización, despolarización, repolarización, que es el impulso nervioso, con la bomba de sodio-potasio, eh, que es entre actividad eléctrica y físico-química, por decirlo de algún modo, este, a lo cual John Eccles se dedicó claramente en la sinapsis, que es la otra historia, la de las redes neuronales. ¿Qué es el sueño? Es un proceso cognitivo y lo mental es equivalente o es lo mismo que lo que describiste, porque si es lo mismo, ¿para qué hablamos de lo mental? Ahí lo dejo. Bien provocadora la pregunta. Otros pensamientos provocadores que nos llevarían varias semanas en seguir filosofando. Ya nos hemos salido de la ciencia a la filosofía. Y es que como la ciencia tiene limitaciones, a veces deja preguntas sin contestar. Entonces hay que recurrir a la filosofía para que nos conteste lo que la ciencia todavía no ha contestado. Y en relación con el sueño, es muy importante también aquí especificar. El sueño viene del latín somnus, somnus, que significa lo mismo el proceso de soñar, es decir, esa actividad mental que aparece mientras estamos durmiendo, pero también el proceso de dormir. Y en español, el sueño lo utilizamos para ambas situaciones, para referirnos al proceso de dormir o de soñar. En otros idiomas, afortunadamente, no tienen ese problema. En inglés, pues es dream y sleep. En francés, rêve y sommeil. En portugués, sono, soño. Entonces, en varios idiomas hay esa diferencia, pero en español hay que ver en qué contexto se pronuncia sueño. Si es que me refiero a esa actividad de reposo, estoy inmóvil, o a la capacidad mental, que es muy interesante, que ahí podemos hablar también filogenia, del proceso de soñar, que es más complicado. Si hablar de la filogenia del sueño es complicado, hablando fisiológicamente, pero cuando menos ya la tecnología empieza a contestar a través de resonancia magnética, a través de ver el cerebro al interior mientras alguien duerme, se puede ver cómo se modifica la actividad cerebral en diferentes partes, cómo la sangre que transporta oxígeno puede variar de acuerdo a las etapas del sueño. Y a lo mejor algún día puede decir, fulano de tal está soñando, porque se ve que algunas regiones cerebrales se activan y en ese sentido se considera al humano como un animal óptico, porque sobre todo su vía visual está muy desarrollada y se comunica bastante con el medio. Y eso se refleja en los sueños, cuando duerme. La mayoría de ellos son ópticos. Si no, no me dejarán mentir los que están escuchando. Miren, les apuesto su calificación, no les digo, a que sus sueños son de carácter visual en primer lugar. Los demás son secundarios. Pueden tener sueños táctiles, auditivos, pero ya en menor escala y O menos los, olfatorios. o en el caso de los ciegos, congénitos. Hacia allá iba. Entonces, vean, y eso nos lleva a decir, a indicar que los sueños tienen cierta relación con nuestras vivencias mientras estamos despiertos. Claro que luego el cerebro distorsiona, pero a partir de hechos reales construye hechos irreales, pero toma como referencia algo que previamente conocemos. Y en ese sentido,
se indica que el proceso de soñar surge cuando por diferentes motivos todavía no conocidos se activan regiones cerebrales que almacenan información de memoria, porque para construir una historia mientras soñamos hay que tener material, hay que recurrir a la memoria. Se jala, se jala. Entonces, en ese sentido se ha relacionado memoria con los sueños. Ah, pero es algo subjetivo, no se puede todavía comprobar. Vámonos con los ciegos. Bueno, ya dicen que el humano tiene un sistema visual muy desarrollado. Vamos a estudiar los ciegos. Agarramos un grupo de individuos ciegos y les preguntamos qué tipo de sueños tienen. La mayoría dice que no tiene sueños visuales, pero sorpresivamente algunos dicen que sí tienen sueños visuales. Y uno puede decir, no, 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 estás inventando si no ves. Y lo que soñamos está en relación con lo que almacenamos a través de nuestras vías sensoriales. Bueno, ya con calma, tengan calma, reflexionen. Aquí hay unos ciegos que efectivamente dicen que no tienen sueños visuales, tienen auditivos o de otro tipo. Ah, bueno, ya. Viendo su historial clínico, son sueños de nacimiento, nunca vieron, nunca se comunicaron a través de la vía visual. Y estos que me quieren hacer trampa, que dicen que sí tienen sueños visuales y son ciegos. Ah, pero en su historial indica, son ciegos ahorita. Pero en los primeros 5 años, mientras maduraba la vía visual, todavía veían. Por algún motivo, perdieron la capacidad de ver. Entonces, ahí sí es posible que tengan todavía sueños de tipo visual, porque ahí en alguna parte de su cerebro quedó la información que entraba a través de la vía visual, que ya no funciona más, pero ahí quedó esa información que ahora es una información de tipo virtual, pero que el durmiente la hace presente. Se pone feliz cuando duerme y sueña, porque ve, se deprime al despertar que todo fue un sueño, porque no puede ver. Bueno, ve, ya nos fuimos a cosas filosóficas O literarias. o ¿Alguna literarias, vez, sí. doctor, has tenido contacto con ciegos sordos congénitos como Helen Keller? No, después de hacer este parte de estudiamos el sueño en ciegos y por eso tengo mucha información. Y eso nos dirigió a esta otra parte. Bueno, ahora vamos a seleccionar sujetos sordos para apoyar esta teoría de que, Hipótesis, sí. o hipótesis de que lo que soñamos se relaciona con lo que tenemos almacenado en el cerebro, es decir, con la memoria. Desafortunadamente, no les tengo información. No pudimos llevar a cabo ese proyecto. Nos movimos del lugar y está pendiente, pero sí es muy importante hacer ese tipo de estudio. Así que por este medio, si por aquí, iba a decir si nos escuchan, no, si nos ponen atención, personas que no escuchan, ese, pudiéramos retomar ese proyecto. Bueno, Finalmente, doctor, para ir cerrando ya, llevamos una hora, este, hemos compartido el trabajo de la evolución del sueño en niños con autismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto en el autismo y los sueños? O el dormir, o el soñar. este es un tema
otra vez provocativo. Se indica que los niños autistas tienen un pensamiento concreto. Cuando se les dice que está lloviendo a cántaros, un sujeto con desarrollo cerebral normal y ha aprendido de otras personas que llover a cántaros es que está lloviendo intensamente, o dicen se está cayendo el El cielo a cielo. pedazos, sí, lo entienden. Pero estos niños con autismo lo entienden literalmente. A ver, ¿dónde se está rompiendo el cielo que dicen que está cayendo a pedazos? ¿O dónde están los cántaros que están cayendo? Lo entienden literalmente. Bueno, también depende del nivel de gravedad, porque ya sabemos que hay tres niveles de gravedad, pero en general sí tienen un pensamiento así concreto, rígido. Ah, pero la pregunta es, bueno, eso ya lo sabemos, pero cuando duermen, ¿qué sueñan? Bueno, ahí curiosamente también el contenido de los sueños es más rígido, más concreto. Ha habido especialistas que cuentan número de palabras, número de eventos que se presentan durante un sueño. Y en ese sentido, tiene mayor contenido el sueño de una persona que no es autista. El autista tiene menor capacidad para expresar lo que ha soñado y lo que sueña es más concreto, no es fantasioso, así que es más concreto. Doctor, no es por presumir, desde luego, ¿verdad? Pero hemos tenido el privilegio y la fortuna de compartir contigo la publicación de algunos capítulos conjuntos del libro entre tú, Jesús Cruz, también a Felipe Cruz, casi el papá de Jesús Cruz, y tu Y servidor. que seguido me invita a las botanas, porque ya sabe que en ese escenario es muy importante, porque fluye la información sin trabas. Ahí la información es libre, no está atada a ningún interés más que el informar y disfrutar algo bien frío. La botada. Pues Sí, tenemos pendiente una botada, doctor, en una sí, botanera, pero sí. mientras nos llega la oportunidad, efectivamente, por ahí hay algunos capítulos que hemos tenido el privilegio de compartir contigo en la multitud de trabajos que coordinas, diriges y publicas, algunos relacionados de la evolución del sueño y el tipo de sueño en personas con autismo, cosa que es para presumir, es decir, con el doctor Ayala hemos publicado algunos capítulos, por ahí tengo algunos dos capítulos que hemos publicado al respecto y que en su momento divulgaremos para quienes lo quieran leer también, pero mientras tanto no quiero naturalmente dejar de agradecerte esta ocasión, el tiempo, la experiencia, el estilo con el cual invariablemente nos comentas las cosas y no sé si quieras decir algo más. Por lo pronto, muchas gracias, doctor, y adelante. Bueno, con lo que acabo de escuchar, pues ahí surge material para más sesiones en la Comuna de la Palabra, que no sea la tercera y última llamada, como les decía. Pero No hay con quinto esto malo. ya les comento que sí tenemos un proyecto con niños autistas, donde ya sabemos que tienen muchos problemas de sueño, muchos problemas neuropsicológicos, problemas de conectividad cerebral. Actualmente se está estudiando su sueño, se hacen valoraciones neuropsicológicas de conectividad cerebral y luego se les estimula con un sistema de estimulación magnética transcraneal, con la idea de que algún día se implemente ese método
para mejorar las capacidades de estos niños. Y también su cerebro puede ser un modelo para entender cómo funciona el cerebro en general. Hay que tomar en cuenta la conectividad cerebral, que es muy importante. Y también para la parte de tipo social. ¿Por qué estos niños tienen problemas de comunicación? Bueno, estamos buscando ahí datos fisiológicos, neurofisiológicos, que nos ayuden a entender por qué tienen problemas de comunicación social. Entonces ya tenemos más de 10 años trabajando en esa área, pero además tenemos que resaltar, ese proyecto surgió cuando fuimos a fundar la Clínica de Trastornos del Sueño a la Universidad Nacional Autónoma de México, y viendo las características del comportamiento de los niños que allí trabajaban, nuestro estimado Felipe Cruz. invitador, ¿no? Y aquí Enrique Álvarez, que le heredó ese trabajo, esa tarea, ahí surgió. Entonces, pues ahí el maestro Enrique se ganó a que apareciera como coautor ahí en libros que hemos comunicado, porque ahí se inició la historia de este proyecto que tenemos con niños autistas. Y creo que siguen trabajando, pero por ahí vigila, Chucho, luego se sale de las casillas, no se comunica, oriéntalo, contrólalo. Tú influyes mucho en él. No sé dónde anda ahorita, pero creo que ya le dieron plaza de tiempo completo, porque antes lo hacía apoyando a las familias que tenían ese tipo de problema y a base de colaboración material. No tenía nombramiento, pero creo que ahora ya se dieron cuenta que es una persona muy útil y un proyecto muy útil que tú iniciaste por allá. Entonces, qué bueno que ya el sistema se dio cuenta. Y en ese sentido le pido al sistema que se dé cuenta que la comuna de la palabra es fundamental para la comunicación, sobre todo para una universidad que queremos tanto, que ha dado tanto a la sociedad, y a través de este medio, comuna de la palabra, esperemos que se siga difundiendo este tipo de información que consideramos que es útil para la sociedad. Y ya para terminar, comento que unos académicos de la UNICEF, que ahora ya tiene otro nombre, cada ratito le cambian nombre, la UNICEF, se acercaron para que hiciéramos una historia del desarrollo de la clínica de trastornos del sueño, que va a salir o ya salió en la revista, creo, Univento, algo así se llama, que edita Inventio. Inventio, que edita la propia universidad. Así es. Y ahí en la referencia aparece como coautor el maestro Enrique Álvarez. Ah, Entonces, qué fíjate, curioso. bueno, hay Como en el una referencia ahí de estos capítulos que publicamos. Entonces, en cuanto salga, hay que verla. Si no, para reclamarla, sé qué pasó, por qué quitaron esta referencia o esas No te referencias. preocupes, doctor. Ya sé que tú tienes gran capacidad de convencimiento. Pues mira, esta plática ha sido enriquecedora. A partir de un título, filosofamos, pero dimos información muy interesante y creo que muy útil para la sociedad. Cualquier duda que quede en los que nos han puesto atención en este momento y en los que van a volver a ver la comuna de la palabra, esta video grabada y las futuras que esperamos que sigan, estamos en contacto, porque esto da origen a comunicación interminable. Mientras su cerebro funcione, mientras no agarren el viaje sin regreso,
seguimos en comunicación. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por ponernos atención. Pues doctor, junto contigo agradecemos a nuestros seguidores. No quiero dejar de agradecerte y aquí seguimos hasta que el destino nos alcance, que era un trabajo sesentero. Hasta la próxima y Ojalá, gracias. ojalá que seamos mucho más rápidos que el destino, que tarde en Y alcanzarnos. que tarde el destino. Sí. Ok, Gracias, Doc. bueno, Hasta luego. gracias. Hasta luego. No quisiera despedirme de esta charla sin antes recordar como cada semana hacemos que se ha cumplido una semana más, un mes más, y no tenemos ni la verdad histórica ni la verdad a secas sobre el asunto de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, desaparecidos hace más de un decenio. El presidente entonces en turno, Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña, se comprometió a entregarnos la verdad histórica a la justicia y no se nos ha entregado aún nada. Entonces sigue siendo una deuda histórica por parte del gobierno en turno y tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad también hace más de 10 años y no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Seguimos esperando a Viridiana junto con su mamá, Angélica Rodríguez Monroy. Finalmente, no quiero dejar de decir que en este canal estamos siempre del lado del pueblo palestino en contra de la guerrera actitud genocida de parte del Estado sionista de Israel y de su primer ministro Benjamín Netanyahu. Hasta la próxima.